A los 93 años, una anciana rica fue abandonada por sus hijos en un asilo de ancianos. Vendieron todo lo que poseía y se hicieron cargo de su empresa. Pero lo que no esperaban era el plan vengativo que había preparado ese día, una bomba que lo cambiaría todo para siempre. Lucía siempre había sido una mujer fuerte e independiente, una matriarca que construyó su camino con sacrificio y dedicación. Ahora, a los 93 años, no quería nada más que el amor de sus hijos, Giovanni y Sofía, y la paz que había merecido, servida después de una vida de luchas. Pero en ese fatídico cumpleaños, la realidad que le esperaba era una dolorosa traición tan devastadora como inesperada. La promesa de una sorpresa se había convertido rápidamente en una pesadilla cuando fue llevada contra su voluntad a un hogar de ancianos. En la parte trasera del coche, Lucía observaba el paisaje familiar desaparecer a través de la ventanilla a un ritmo acelerado. Era su cumpleaños número 93, pero en lugar de celebrarlo con sus hijos, sintió que algo extraño estaba en el aire. Giovanni, quien conducía, lucía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras Sofía sentada a su lado escribía frenéticamente en su teléfono, Lucía, que siempre había sido una mujer perspicaz, comenzó a sentirse inquieta. ¿A dónde vamos?, preguntó tratando de mantener la voz tranquila. Es una sorpresa, respondió mamá Giovanni sin quitar los ojos de la carretera. Te va a encantar. No olvides dejar un like y captar cada detalle. De esta emocionante historia, Lucía sonrió, pero la incomodidad persistía. Algo andaba mal. Giovanni y Sofía rara vez la visitaban y hoy, en su cumpleaños, aparecieron de repente con la promesa de una sorpresa en los últimos días. Meses, Lucía había sentido que algo estaba cambiando. Habían empezado a hablar más de su salud, de su avanzada edad, y a menudo la interrogaban sobre sus pertenencias y la casa donde había vivido la mayor parte de su vida. Siempre había confiado ciegamente en sus hijos. Crió a Giovanni y Sofía con sacrificio, sola después de la muerte de su esposo, y siempre hizo todo por ellos. Sin embargo, ahora el malestar en su pecho crecía. Esta sorpresa, ¿cuánto tiempo tardará? Lucía lo intentó una vez más. Con la esperanza de calmar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Ya casi llegamos, respondió Sofía sin levantar la vista de su teléfono. Unos minutos después el coche se detuvo frente a un edificio grande y austero. Luke frunció el ceño tratando de descifrar qué clase de lugar era. Cuando vio el letrero en la entrada, un escalofrío recorrió su columna vertebral. La anciana, su corazón se aceleró. ¿Qué estamos haciendo aquí? Giovanni apagó el auto, caminó y le abrió la puerta a Lucía. Mamá, necesitas atención especializada. Este será el mejor lugar para ti, dijo con una voz demasiado suave para ser sincero. ¿Qué quieres decir con que me trajiste aquí? Lucía luchó por entender lo que estaba sucediendo. La confusión comenzó a apoderarse de su mente. No necesito esto. Quiero irme a casa ahora. Sofía colocó su mano en el hombro de su madre con una sonrisa forzada. Mamá, es por tu propio bien, ya no puedes hacer todo por ti misma. Necesitas ayuda y este es el mejor lugar para ti. Lucía se sintió traicionada. Como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor, trató de salir del auto, pero le temblaban las piernas y le daba vueltas la cabeza. Por favor, llévame a casa, no puedo quedarme aquí, no puedes hacerme esto, suplicó. Las lágrimas corrían de su rostro, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Giovanni y Sofía la guiaron hacia la entrada del edificio a pesar de sus protestas. Será mejor, mamá, aquí tendrás todo lo que necesitas, protestó Giovanni, aunque su voz era suave, mientras la empujaba a la casa. Dentro de sus paredes, una enfermera con una sonrisa fría les dio una cálida bienvenida antes de llevar a Lucía a lo que sería su nueva habitación. Cada paso que daba era uno contra la cruel realidad que se formaba a su alrededor. El pasillo parecía interminable y, con cada segundo que pasaba, la sensación de claustrofobia aumentaba cuando finalmente llegaban a la habitación. Lucía miró a su alrededor, horrorizada. Era un área pequeña, sin vida, con paredes blancas y estériles. Nada le recordaba a su hogar, a su vida. Se volvió hacia Giovanni y Sofía, que seguían de pie en la puerta. Por favor, quiero volver. No me dejes aquí. Giovanni no la había mirado a los ojos, pero murmuró algo acerca de que era lo mejor. Sofía se limitó a decir adiós con la mano,
desprovista de cualquier emoción real. La puerta se cerró y Lucía se quedó sola en la habitación. El dolor de la traición le atravesaba el pecho. ¿Cómo podían hacerme esto?, se susurró a sí misma mientras las lágrimas seguían cayendo. El silencio opresivo de la habitación parecía hacer eco de la soledad que comenzaba a envolverla. Los primeros días de Lucía en el hogar de ancianos fueron una experiencia devastadora. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que todo esto fuera así. Solo una pesadilla, pero la cruel realidad se imponía ante sus ojos: la habitación estéril, los pasillos silenciosos y la distancia impersonal del personal. Eso hizo que todo fuera aún más doloroso. No había fotos familiares, ni recuerdos, ni rastro alguno de su vida anterior. Ella, que siempre había sido activa y tenía el control, ahora se encontraba prisionera de una rutina fría y mecánica. Las visitas esporádicas y superficiales de Ian y Sofía le dolieron aún más. Venían con algún regalo insignificante, como fruta o revistas, actuando como si le estuvieran haciendo un favor al visitarla. Era como si la culpa que debían sentir estuviera totalmente oculta por la falsa sensación de deber cumplido. «Te trajimos fruta fresca, mamá», dijo Giovanni durante una de sus visitas colocando la bolsa a un lado sin siquiera importarle el dolor en los ojos de su madre. Lucía miró a sus hijos tratando de encontrar algún rastro de la compasión que alguna vez creyó que existía en ellos. «¿Cuándo podré ir a casa?», preguntó con una voz frágil pero decidida. Sofía suspiró y evitó la mirada de Lucía. «Mamá, hemos hablado de esto, necesitas atención especializada, debería acostumbrarse a este lugar». Su tono era tan frío como la expresión de su rostro. Con cada visita, Lucía sentía que el peso de la traición crecía. Más pesado, como si con cada palabra sus hijos reforzaran que ella ya no formaba parte de sus vidas. No estaban allí por amor, solo estaban allí para mantener las apariencias, para librarse de cualquier culpa. Pero el dolor mayor llegó en los momentos de silencio cuando la puerta de su habitación se cerró y se quedó sola. Las paredes blancas la asfixiaban, recordándole constantemente la vida que le habían sido arrebatadas. Empezó a mirar el reloj de pared, cuyo monótono check-chack resonaba en la habitación vacía. Cada segundo era un recordatorio de que su libertad le había sido arrebatada. Lucía recordaba su casa, cada detalle de los muebles que había elegido con cariño, los recuerdos que había construido allí con sus hijos cuando eran pequeños, la imagen de ellos corriendo por el jardín, las noches de Navidad, las risas que habían compartido. Todo eso ahora se sentía muy lejano, como un sueño que se desvanecía con cada segundo que pasaba en ese lugar. Una mañana, paseando por los jardines de la residencia de ancianos, en un intento de huir de la monotonía de la rutina que se le imponía, Lucía vio a un grupo de residentes charlando animadamente bajo un árbol. Por un momento, dudó en acercarse sintiéndose fuera de lugar, pero la soledad era abrumadora, así que con pasos lentos caminó hacia el grupo. «Hola Madame Lucía», dijo un caballero de aspecto amigable llamado Henriot al notar su acercamiento. «Estábamos hablando de los buenos viejos tiempos. ¿Te gustaría unirte a nosotros?». Lucía sintió una ligera ola de calor al ser incluida, una sensación que no había experimentado desde entonces. «Que me lleven a la casa. Por supuesto que me encantaría», respondió ella, sentándose al lado de Henriot mientras los demás residentes compartían sus historias. Lucía se encontró inmersa en recuerdos de su propia vida. Hablaron de sus pasados, de sus familias y de los momentos importantes que habían vivido. Poco a poco, las conversaciones con el resto de los residentes comenzaron a brindarle un poco de consuelo, un soplo de aire fresco en medio del dolor permanente de la traición que había sufrido. Incluso con este pequeño alivio, la herida en su corazón seguía creciendo durante las noches solitarias. Le era imposible apagar los pensamientos de su casa y del imperio que había construido con tanto esfuerzo. Era Lucía. Una mujer fuerte, que lucha con uñas y dientes, solo para ofrecer a sus hijos una vida digna. Ahora se veía reducida a una simple paciente en un asilo de ancianos, una sombra de lo que había sido. Su cuerpo comenzó a sentir el peso de toda esta angustia, y con cada día que pasaba, la sensación de fatiga se intensificaba, y Lucía supo que no era solo física, sino mental y emocional. El simple hecho de caminar hacia el jardín o levantarse de la cama se sentía como una tarea monumental. Una noche, acostada en la cama y escuchando el pesado silencio de la habitación, Lucía se susurró a sí misma: «¿Cómo podían hacerme esto?». Las lágrimas corrían por su rostro en silencio.
Pero incluso en medio de la desesperación todavía parpadeaba una pequeña llama dentro de una llama de justicia, de venganza, de reclamar lo que era legítimamente suyo. Los días pasaron, lento y cruel con Loa, pero en medio del tedio del hogar de ancianos, una presencia comenzó a suavizar el dolor. Alice era una enfermera joven, diferente a todo el resto del personal. Mientras los demás trataban a Loa con la frialdad de algún procedimiento rutinario, Alicia mostraba una bondad genuina que Lucía ya no esperaba encontrar en ella. Cualquier persona. Una tarde, mientras Lucía estaba sentada en el jardín mirando a los demás residentes, Alicia se acercó en silencio y se sentó a su lado. ¿Cómo se siente hoy, señora Loa?, preguntó con una sonrisa sincera. Loa, que había aprendido a no confiar en las intenciones de los demás, dudó antes de responder: estoy tratando de adaptarme, pero creo que es más difícil de lo que imaginaba. Su voz era un susurro de agotamiento, pero había una pizca de desesperación escondida detrás sus palabras. Alicia miró a Lucía con ojos compasivos y tocó suavemente su mano. Sé que esto debe ser muy difícil para ti. No debe ser fácil tener que dejar atrás todo lo que conoces. Pero sepan que estoy aquí y quiero ayudar en todo lo que pueda. Lucía sintió el aguijón de las lágrimas en los ojos y, por primera vez desde que llegó a la casa, no se sintió del todo sola. Había algo en la forma de hablar de Alicia, en el tono amable y en la postura verdaderamente preocupada, que hizo que Lucía bajara un poco la guardia. Gracias, susurró, agarrando la mano de la joven enfermera en señal de gratitud. Alicia, al ver que Lucía comenzaba a abrirse, continuó: no tienes que pasar por esto solo. A veces la gente que está a nuestro lado nos decepciona, pero eso no es excusa para rendirnos. Sus palabras, llenas de empatía, resonaron en lo más profundo de Lucía, como si le hablara directamente a su dolor. Hice tanto por ellos. Lucy empezó a sentir la necesidad de decirle, de desahogarse con alguien que, al menos en ese momento, parecía escuchar de verdad. Lo dejé todo para que Giovanni y Sofía pudieran tener una vida mejor, y ahora me han echado a un lado como si fuera un inútil. Alice no dijo nada por un momento, dejando que Loa derramara su dolor. A menudo, aquellos a los que más queremos serán los que más nos decepcionen, dijo Alicia con su voz suave y alentadora, pero eso no significa que hayas perdido tu valor. Sigues siendo una mujer fuerte y capaz. Lucía se secó los ojos, sintiéndose de alguna manera reconfortada al lado de la enfermera. Había algo en esta joven que le daba cierta paz, que, pasara lo que pasara, todavía había algo bueno en el mundo. Ya no sé qué hacer, confesó Lucía, mirando el jardín con expresión derrotada. Eso. Parece que me han quitado todo, mi casa, mi libertad, incluso mi dignidad. Y Alicia, al ver la angustia en los ojos de Lucía, apretó su mano con más fuerza. Todavía tiene una cosa muy importante, señora Lucía: se tiene a sí misma. Y mientras haya vida, siempre hay una forma de luchar. Estas palabras han despertado algo en Lucía. Después de pasar los últimos días perdida en su dolor y frustración, ha comenzado a ver una pequeña luz al final del túnel. Tal vez, después de todo, no fue completamente derrotada. Tal vez con el tiempo y la estrategia correcta podría encontrar una manera de revertir su situación. ¿Crees que todavía hay esperanza?, preguntó Lucía mirando a los ojos de Alicia en busca de confirmación. Alicia sonrió. Siempre hay esperanza, señora. Lucía, solo necesita creer en ello y, lo que es más importante, tomar acción. Estaré aquí para apoyarla en lo que necesite. Esas palabras fueron como bal para el corazón herido de Lucía. Por primera vez desde al ser llevada al hogar de ancianos, sintió que no estaba sola. Alice no solo le ofrecía consuelo, parecía dispuesta a ser una aliada, una amiga y un final en él. En los días siguientes, la cercanía de Loa y Alice siguió creciendo, mientras que la rutina del hogar de ancianos siguió siendo impersonal y mecánica. El lazo entre ambos se hizo más estrecho y de confianza. En Alicia, Lucía encontraba cada vez más un refugio seguro en el que podía buscar consejo, consuelo y, sobre todo, la sensación de que tal vez todavía había una salida. Una tarde, después de una nueva conversación con Alicia, Lucía regresó a su habitación con una nueva determinación. Se acercó al espejo y se secó las lágrimas, que durante tanto tiempo habían sido sus únicas amigas, y con una mirada resuelta se dijo a sí misma: lucharé, no me vencerán. El ambiente en el hogar de ancianos comenzó a cambiar para Lucía.
Aunque el ambiente seguía siendo opresivo y las visitas de Giovanni y Sofía seguían siendo esporádicas y llenas de falsedad, el vínculo que había formado con Alice le daba la fuerza para enfrentar cada día. Sin embargo, la sensación de que había algo más detrás de las acciones de sus hijos, el vínculo le heró como una sombra persistente sobre su mente. Entonces una tarde sucedió algo inesperado. El tercer hijo de Antonio, Lucía, apareció en la puerta de su fila. Siempre había sido el más sensible y empático de sus tres hijos, pero se había distanciado de la familia unos años antes, incapaz de hacer frente a la creciente codicia de sus hermanos. Su rostro estaba marcado por la culpa, y sus ojos evitaban encontrarse con la mirada de su madre, como si supiera que él también le había fallado. «Mamá», comenzó Antonio, con la voz quebrada por la emoción, «lamento no haber venido antes. Y debería haber hecho algo». Lucía, todavía conmocionada por la sorpresa de su visita, trató de sonreír y Tonia, «pensé que tú también me habías olvidado». Su voz apenas pasaba de un susurro, pero sostenía el peso de meses de dolor y abandono. Antonio negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Nunca, mamá. Simplemente no sabía cómo tratar con Giovanni y Sofía. Me alejaron de todo, incluso de ti». Se sentó en el borde de la cama de Lucía, sosteniendo su mano con tanta fuerza. «Sé que hicieron cosas terribles, y yo fui débil por no protegerte, Lucía». Lucía dejó escapar un profundo suspiro. «Me sacaron de mi casa, Antonio. Me trajeron aquí y empezaron a vender todo lo que construido, me dejaron sin nada, como si ya no tuviera valor». Los ojos de Antonio se llenaron de ira contenida. Sospechaba que estaban tramando, pero no sabía hasta dónde llegaría. Respiró hondo, sintiendo la necesidad de ser honesto con su madre. «Mamá, Giovanni y Sofía están vendiendo todo lo que tienen, y no es solo la casa. Han tomado el control total del negocio familiar. Descubrí que falsificaron tu firma para hacerlo». Loa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella sabía que algo andaba mal, pero la confirmación de Antonio la dejó sin aliento. «¿Cómo podían hacer esto, mi propia carne y sangre? ¿Cómo llegaron Giovanni y Sofía a este punto?» Antonio bajó la cabeza avergonzado. «No lo sé, mamá, pero lo que sí sé es que están tratando de quitarte todo y no se detendrán hasta que lo logren». Miró profundamente a los ojos de su madre. Una chispa de determinación comenzó a emerger. «Pero no dejaré que eso suceda más. He sido cobarde durante demasiado tiempo». Lucía sintió que el dolor de la traición crecía dentro de ella. Sin embargo, de ese suspiro de derrota brotó una nueva determinación. Agarró la mano de Antonio con fuerza, como si se aferrara al único salvavidas a bordo de un naufragio en el mar. «Antonio, sé que han ido demasiado lejos, pero tú eres mi única esperanza. No puedo permitir que destruyan todo lo que construí con tanto sacrificio». Antonio, ya decidido, asintió. «Lucharé por ti, mamá. No dejaré que Giovanni y Sofía continúen con este horrible plan». Luego miró a su alrededor, como si estuviera comprobando si alguien podía oírlos. «Pero tenemos que tener cuidado. Ahora tienen el poder y usarán cualquier medio para detenernos». Lucía respiró hondo, sintiendo que la ira y la tristeza se transformaban en una llama de justicia. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos detenerlos?». Antonio sabía que el camino por delante sería difícil, pero su determinación lo fortaleció. «Investigaré todo. Ya conseguí algunos documentos, pero necesito pruebas más concretas. Giovanni y Sofía no son invencibles, pueden tener control ahora, pero lo hicieron ilegalmente y esa será su perdición». Lucía asintió. «Y haré lo que pueda desde aquí. Alice es la única persona que confía en este lugar, ella puede ayudarnos». Antonio no pudo evitar sonreír ante la mención del nombre de la joven enfermera. «Mamá, si confías en ella, entonces también necesitaremos su ayuda, necesitaremos aliados. Alguien que pueda mantener todo en secreto». Los próximos días se convirtieron en un juego de paciencia y estrategia. Antonio comenzó a visitar a Lucía de forma regular, siempre en secreto, sin despertar ninguna sospecha de Giovanni y Sofía. Alice ahora, bien informado de todo,
Mantenía un perfil bajo asegurándose de que Lucía y Antonio tuvieran el tiempo y la privacidad que necesitaban para planificar en medio de las conversaciones en el jardín y los susurros intercambiados en la habitación. Luo y Antonio comenzaron a idear un plan. La clave sería exponer a Giovanni y Sofía por lo que realmente eran, dos estafadores dispuestos a destruir a su propia madre para conseguir más poder y riqueza. Lucía, aunque sus sentimientos seguían heridos por la traición de sus hijos, sintió una nueva energía latiendo por sus venas. Ya no estaba sola, y con Antonio y Alice a su lado, pudo tener la posibilidad de recuperar lo que le habían arrebatado y, lo más importante, la justicia. Giovanni y Sofía creen que han ganado, pero poco. Sepa que la verdadera batalla recién comenzaba. Los días posteriores a la revelación de Antonio estuvieron marcados por una mezcla de ansiedad y vigilancia mientras Giovanni y Sofía continuaban sus visitas. Aunque cada vez con menos frecuencia, Lu y Antonio comenzaron a recopilar clandestinamente piezas de evidencia contra el complot. Fiel a su palabra, Alice demostró desempeñar un papel crucial para asegurarse de que nadie sospechara de los encuentros secretos entre madre e hijo en el hogar de ancianos. La lucha por desenmascarar a los hermanos apenas había comenzado, pero ya llevaba la oleada de fuerza creciente. Antonio sabía muy bien que confrontar directamente a Giovanni y Sofía sería arriesgado, así que decidió que lo mejor era seguir investigando en silencio sin levantar sospechas. Mamá dijo sosteniendo la mano de Lucía durante una de sus visitas: voy a empezar a revisar los documentos de la empresa. Necesitamos algo sólido de evidencia que los incrimine y revele cuánto han manipulado todo. Lo ahora cargando con el peso de la traición con una amargura silenciosa asintió. Me han quitado tanto que no puedo creer lo mío. Los niños harían algo así, pero han olvidado una cosa importante: todavía estoy vivo, todavía puedo luchar. Antonio sonrió, aunque su expresión era de preocupación, sabía que el camino por delante no sería fácil. Giovanni y Sofía eran calculadores e inteligentes, pero Antonio también sabía que en su codicia habían cometido errores y estaba decidido a descubrir cómo Giovanni y Sofía manipulaban la empresa y continuaban vendiendo los activos de Luca. Antonio fue al despacho familiar en el que había trabajado junto a su madre. El ambiente que encontró allí era totalmente diferente al que recordaba. Los corredores, llenos de vida y amabilidad, eran ahora oscuros y viejos. Los rostros de los empleados se reflejaban en el miedo y la tensión, como si algo invisible les pesara mucho. Ya sabes, dijo Antonio a un antiguo colega suyo llamado Roberto, mientras lo encontraba en los pasillos, las cosas han cambiado mucho por aquí desde que Giovanni y Sofía se hicieron cargo. La mitad de la plantilla ha sido despedida, y la nueva dirección. Bueno, digamos que no. Uno se siente seguro. Ya Antonio sintió una ira creciente mientras escuchaba esto, pero sabía que necesitaba mantener la calma. Roberto, vine aquí para tratar de entender qué está pasando. Necesito tu ayuda para descubrir algo sobre los cambios que Giovanni y Sofía han implementado. Roberto, que había confiado en Antonio desde los días en que trabajaba junto a Lucía, asintió rápidamente: te ayudaré en lo que pueda. ¿Qué estás buscando? Que vincula a Giovanni y Sofía con fraude o malversación de fondos. Tomaron el control de la empresa ilegalmente y necesito probarlo, Antonio dijo. Continuando las semanas que siguieron, él y Roberto se pusieron manos a la obra, revisando los documentos de la empresa y los registros de transacciones. Buscando cualquier cosa fuera de lugar que pudieran usar contra Giovanni y Sofía. No pasó mucho tiempo antes de que algo sospechoso comenzara a surgir. Había ventas de propiedades hechas a precios obscenamente bajos, y firmas que bajo la perspicaz mirada de Antonio decididamente no eran más claras. «Esto es todo», exclamó Antonio, sosteniendo un fajo de documentos que contenían burdas falsificaciones. Usaron la firma de mamá para. Vendieron la casa por debajo del valor de mercado y aquí desviaron grandes sumas de dinero a cuentas personales. Todo está bien aquí. Roberto miró los papeles, sorprendido de que realmente le hicieran esto a su propia madre. Antonio negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de rabia y alivio por haber encontrado finalmente la prueba. Sí, ahora vamos a exponer todo esto. Va a terminar. Mientras tanto, en el asilo de ancianos, Lucía comenzaba a notar un cambio dentro de sí misma. En lugar de dejar que el dolor y la traición la consumieran, encontraba fuerza en las pequeñas victorias. Cada vez que Alice entraba en la habitación para hablar y cada palabra de aliento que recibía de Antonio renovaba su determinación. Podía sentir la confrontación final con Gavin y Sofía se avecinaba ante ella,
Pero ya no sería una víctima pasiva una tarde, mientras Antonio revisaba a escondidas los documentos en el despacho familiar. Alicia entró en la habitación de Lucía. Señora Lucía, parece usted más decidida últimamente, comentó Alicia, ayudando a la anciana a sentarse en la silla junto a la ventana. Algo ha cambiado, ¿no es así? Lucía con el fantasma de una sonrisa en los labios. Se dirigió a la enfermera que era su amiga y confidente. Sí, Alicia, mi hijo Antonio ha descubierto la verdad. Giovanni y Sofía creen que me han vencido, pero no sabrán que lo han perdido todo. Vamos a desenmascararlos. Alicia apretó suavemente la mano de la señora Lucía. Es usted una mujer muy fuerte, señora Lucía. Si alguna vez me necesitas, siempre estaré aquí para ayudarte, como siempre lo he hecho. Lucía asintió, permitiendo que la gratitud entrara en ella. Gracias, Alicia. Has sido mi ángel de la guarda en este oscuro lugar. No sé qué haría sin ti. Alicia sonrió, pero antes de que pudiera responder, Lucía sintió una punzada de emoción. Antonio está casi listo para actuar. Solo espero que Giovanni y Sofía no hagan algo peor antes de que todo salga a la luz. El peso de descubrir el fraude de Giovanni y Sofía comenzaba a cambiar el destino de Lucía. Con las pruebas en la mano, Antonio estaba decidido a llevar a cabo el plan para desenmascarar a sus hermanos, pero sabía que tenía que actuar con cautela. La codicia de Giovanni y Sofía los había cegado, y en su desesperación por controlarlo todo, no se dieron cuenta de lo mucho que se estaban incriminando a sí mismos. Lucía, por su parte, se preparaba emocionalmente para el inevitable enfrentamiento. Alice permaneció a su lado, siendo más que una enfermera, era su aliada, su amiga, la única persona en ese lugar que realmente se preocupaba por su bienestar. Terminamos, mamá. Antonio dijo que durante su visita secreta al hogar de ancianos, había traído consigo una carpeta llena de papeles que probaban todas las transacciones fraudulentas en las que habían participado los hermanos. Ya he hablado con una persona creíble. Abogado, llevaremos esto a los tribunales, pero antes de eso, tenemos que exponerlos públicamente. Lucía, aunque cansada de la larga batalla emocional que estaba librando, sintió una nueva fuerza latiendo en sus venas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Antonio, Giovanni y Sofía se están preparando para una gran celebración en la empresa. Van a ser honrados por algo que construí con mis propias manos. No puedo permitir que eso suceda sin todos sabiendo quiénes son realmente. Antonio asintió, ya sabiendo que su madre no se echaría atrás. La empresa ha organizado una gran ceremonia para rendirles honor. Será la oportunidad perfecta para sacarlo todo a la luz. Allí estaremos y, en el momento perfecto, les mostraremos nuestras pruebas. No podrán escabullirse. Mientras Antonio hablaba, Lucia se volvió para mirar a Alicia, que permanecía a su lado sin decir palabra, atenta pero preparada. Alicia, te voy a necesitar a mi lado ese día. Has sido mi fuerza aquí, y te quiero conmigo cuando todo esto termine. Alicia sonrió, sus ojos brillaban con determinación. Estaré con usted, señora Lucía. Siempre he estado aquí y siempre estaré. Los días previos al evento estuvieron llenos de preparativos silenciosos. Antonio y Roberto lograron organizar todos los documentos necesarios. Mientras que Alice se encargó de asegurarse de que Lucía estuviera lista para el gran momento, el apoyo de la enfermera fue fundamental para ayudar a Lucía a mantenerse fuerte tanto física como emocionalmente. Fue como si cada palabra de aliento de Alice reavivara la llama de la justicia ardiendo profundamente. Dentro de Lucía deja un comentario a continuación sobre dónde estás viendo. No olvides dar me gusta y suscribirse al canal. Finalmente, llegó el día del evento. La empresa estaba lujosamente decorada. Importantes inversores, figuras del mercado y amigos de la familia Marchetti se habían reunido en el salón principal. Giovanni y Sofía se movían con confianza por el lugar, recibiendo cumplidos y saludos por sus supuestos logros. Para ellos, todo era perfecto. Nada indicaba que su mundo estuviera a punto de derrumbarse. Lucía, en cambio, sentía el peso de cada paso que daba mientras Antonio y Alicia la ayudaban discretamente. Entra por el fondo del pasillo con la ayuda de Sophie, una fiel empleada de la familia. Sophie, que había sido leal a Lucía a lo largo de los años,
Se ofreció como voluntaria para asegurarse de que Giovanni y Sofía se sorprendieran. «Venid por aquí», les dijo Sophie, conduciéndolos a través de un discreto corredor. «Me aseguraré de que nadie se dé cuenta hasta el momento adecuado». Loa, cuyo cuerpo aún estaba débil pero cuya mente estaba decidida, tomó la mano de Antonio mientras seguían adelante. «Yo construí todo esto», susurró mientras caminaba por los pasillos que habían significado tanto para ella en el pasado. «Y se levantaron y lo destruyeron, pero hoy todo va a ser diferente». Antonio miró a su madre con orgullo. «Hoy la verdad saldrá a la luz, mamá». Mientras Giovanni subía los escalones del escenario para su discurso de aceptación, Lucía y Antonio se pusieron de pie. Alicia se mantuvo al lado de Lucía, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Tenemos el privilegio de estar aquí esta noche para celebrar nuestros logros». Giovanni comenzó, con la cara en llamas con mentiras durante los últimos años. «Sofía y yo trabajamos duro para salvaguardar el futuro de este negocio, y hoy cosechamos las recompensas». Lucía observaba desde la entrada de la sala, con una ola de ira y tristeza que la inundaba. El colmo de la hipocresía de que la empresa que había construido con tanto sacrificio estuviera siendo celebrada en manos de dos estafadores que no se habían inmutado mientras la traicionaban. Antonio apretó la mano de Lu. «Es ahora, mamá. Vamos». Caminaron por el pasillo hacia el escenario y, de repente, la sala se llenó de un silencio total. Todas las miradas se volvieron hacia Lucía y Antonio mientras subían lentamente las escaleras hacia el escenario. Giovanni y Sofía, a punto de recibir el reconocimiento, se congelaron al ver a su madre parada allí frente a todos. «Perdón por interrumpir», dijo Antonio, quitando el micrófono de las manos de Giovanni, que parecía incapaz de reaccionar, «pero antes de que esta ceremonia continúe, hay algo que todos deben saber». Kay intentó intervenir, pero su voz flaqueó. Sofía a su lado parecía aún más nerviosa, insegura de cómo reaccionar ante la presencia de su madre. Lucía con su voz firme y Cleo tomó el micrófono y miró a la audiencia que mis hijos Giovanni y Sofía tienen. «Me traicionaron de todas las formas posibles, falsificaron mi firma, vendieron mis propiedades y malversaron dinero, se aprovecharon de mi confianza y me dejaron sin nada». Antonio comenzó a mostrar los documentos que había elaborado, proyectando las pruebas en una pantalla gigante para que todos las vieran: las firmas falsificadas, las ventas fraudulentas, las transferencias ilegales de fondos, todo estaba allí a la vista. Incapaces de defenderse, Giovanni y Sofía se quedaron inmóviles, con los rostros pálidos. Momentos antes, la sala se había llenado de aplausos y celebraciones. Ahora, era un zumbido de murmullos. De conmoción e incredulidad, la sala era abrumadora. Las revelaciones de Lucía y Antonio habían caído como una bomba en todos los presentes. Giovanni y Sofía, paralizados por el miedo y la vergüenza, apenas podían darse cuenta de lo que acababa de golpearles. Las pruebas en las pantallas eran visibles para todos, irrevocables: las falsificaciones, la malversación de fondos, las ventas ilegales, todo salió a la luz. Los murmullos entre los invitados pronto se convirtieron en miradas de reproche e indignación. Familiares, amigos, inversionistas, ex colegas estaban petrificados, incapaces de. Creo que solo los herederos de la poderosa Lucía Machetti pueden llevar a cabo semejante traición. Lucía respiró hondo, cargando con el peso de la revelación. Había una maraña de sentimientos dentro de ella: tristeza, ira, pero con ella, alivio. Por fin, había podido desenmascarar a los niños que la habían privado de todo. Giovanni y Sofía me han traicionado no solo a mí, sino a todos vosotros, dijo Lucía con una voz que resonó en la sala. Han utilizado nuestro apellido, la empresa que construí, para robar y enriquecerse a mi costa. Esto tiene que parar. Ahora, Giovanni, hasta entonces en estado de shock, trató de responder. Esto es un ayuno, gritó, aunque le temblaba la voz. Estas acusaciones son falsas. Están tratando de incriminarnos. Pero ya era demasiado tarde. Antonio, con el micrófono en la mano, respondió con calma: las pruebas están aquí, Giovanni. No se puede huir de la verdad. Falsificaste la firma de nuestra madre, vendiste sus propiedades por unas pocas monedas de 10 centavos por dólar y malversaste dinero de esta empresa.
Todo esto mientras yacía indefensa en un hogar de ancianos, sin darse cuenta de cómo la estabas usando. Sofía, desesperada, trató de apelar a la audiencia. No lo creas, solo hicimos lo necesario para cuidar a nuestra madre. Ella estaba perdiendo el control y necesitábamos hacernos cargo. Lucía, con los ojos fijos en sus hijos, negó con la cabeza. Me dejaste sin nada y aún tienen la audacia de defenderse. Confié en ti, hice todo por ti. En ese momento subió al escenario el abogado de Antonio. Las pruebas presentadas: Giovanni y Sofia Maretti responderán por sus crímenes y se pondrán en marcha todas las medidas legales para que la señora Lucia recupere lo que le fue robado. La sala volvió a estallar en murmullos, y esta vez con una clara nota de apoyo a Lucía. Los inversores se fueron levantando uno a uno para abandonar el evento mientras otros se acercaban para ofrecer sus palabras de solidaridad a la familia. La imagen que Giovanni y Sofia habían construido a lo largo de los años estaba en ruinas. Lo di todo por ti, continuó Lucía, mirando a sus hijos, y así es como me pagas, con engaños y traiciones. No mereces el nombre que llevas y no mereces lo que yo construido. Giovanni y Sofia, al darse cuenta de que no había escapatoria, comenzaron a perder el control. Giovanni, ahora visiblemente conmocionado, trató de mantener la compostura, pero su voz flaqueaba con cada palabra. Tú siempre nos controlaste, siempre quisiste que hiciéramos todo a tu manera. Antonio intervino, su voz firme, y fue esa forma la que construyó todo lo que tenemos y, lo que es más importante, que nos mantuvo unidos como familia. Pero tú elegiste la codicia sobre los valores y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, el personal de seguridad se acercó para escoltar a Giovanni y Sofia. Fuera de los hermanos, estaban en estado de shock, incrédulo ante lo que estaba pasando. Intentaron contraatacar, pero las pruebas estaban ahí, y el público ya no tenía dudas sobre quiénes eran los verdaderos culpables de esta historia. Al ver que se llevaban a Giovanni y Sofia, Loa sintió una profunda sensación de alivio, pero también de inmensa tristeza. Estos eran sus hijos, ella los había criado, les había dado todo y, sin embargo, habían elegido el camino de la traición. Antonio se volvió hacia su madre, tomándola de la mano suavemente. Se acabó, mamá, por fin, se acabó. Lucía, todavía con un firme en su mirada, respondió suavemente. Todavía no, hijo mío. Todavía tienen mucho que pagar por lo que han hecho. Pero ahora tenemos la oportunidad de reconstruir lo que ha sido destruido. En los días siguientes, las consecuencias para Giovanni y Sofia fueron rápidas y devastadoras. Los dos fueron llevados a juicio por fraude, falsificación y malversación de fondos. Les quitaron sus bienes y perdieron todo el control del negocio familiar, que por orden judicial fue devuelto a Lucía. Con Giovanni y Sofia fuera de escena y la empresa de nuevo bajo su control, Lucía finalmente sintió que un nuevo capítulo estaba comenzando. El peso de la traición de sus hijos aún persistía en el aire, pero había un alivio igualmente profundo por el hecho de que se estaba haciendo justicia. Ya no tenía que luchar sola, pues a su lado estaba Antonia. Con el apoyo de Alicia, Lucía pudo empezar a reconstruir su vida. Los días que siguieron después del enfrentamiento trajeron cambios considerables en la empresa y en la vida personal de Lucha. La empresa, una vez estrangulada bajo el peso de la codicia y la mala gestión que vinieron a manos de Giovanni y Sofia, comenzaba a tomar aire bajo la dirección de Antonio. Hizo decisiones acertadas, recuperando la confianza de empleados y socios, muchos de los cuales habían sido marginados por los antiguos directivos. Antonio, aunque aliviado por la victoria, sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Mamá, dijo una tarde soleada, visitando a Loa en el jardín del asilo de ancianos, las cosas están mejorando. La empresa es más fuerte y la gente está empezando a creer en nuestra familia de nuevo. Loa miró a su hijo con una suave sonrisa. Sabía que podías hacerlo, Antonio. Siempre supe que tenías el corazón para liderar. Ahora, con todo en tus manos, por fin puedo descansar sabiendo que lo que construimos es seguro. Todavía vivía en el hogar de ancianos, pero ahora por decisión propia. Lucía había hecho verdaderos amigos allí, y con el apoyo de Alice, se sentía más fuerte y segura que en cualquier otro momento desde que Giovanni y Sofia habían intentado destruirla. La pequeña red de apoyo que había formado con otros residentes y el personal la hizo sentir conectada, incluso después de todo lo que había perdido. Alice, como siempre, estaba cerca,
brindando consuelo y cuidado a Lu. Se había convertido en algo más que una enfermera. Era una confidente, una amiga leal y... Lucía la trató como si fuera parte de la familia, dijo Alicia, Lucía una mañana mientras tomaba café con ella. Eres una de las razones por las que logré superar esta tormenta. No sé qué haría sin ti. Alicia sonrió. Sus ojos brillaban con calidez. La señorita es Lucía. Estoy feliz de saber que podía ayudar. Pero la fuerza estuvo dentro de ti todo el tiempo. Solo te di un pequeño empujón en los pasillos. De la residencia de ancianos, Lucía comenzó a ser vista de manera diferente una vez que era una mujer derrotada, dejada atrás por los niños que tanto amaba. Ahora era una figura de resiliencia, alguien que, a pesar de todas las adversidades, había encontrado su camino de regreso a la dignidad y la justicia en la empresa. Antonio hizo esos cambios que su madre siempre había querido hacer, pero G.I. y Sofía habían ignorado. Volvió a contratar a los empleados que habían sido despedidos injustamente y cambió las políticas para que la empresa volviera a ser un lugar colaborativo y respetuoso. Las finanzas, que a través de las fechorías de sus hermanos se habían visto comprometidas, estaban mejorando lentamente y el nombre de Maretti, una vez manchado, comenzaba a ser restaurado. Sin embargo, el legado de Gio y Sofía seguían en el aire, aunque fueron declarados culpables. Sus acciones dejaron profundas cicatrices en la familia y en la empresa. Con Antonio a su lado, Lucía redescubrió un nuevo sentido en la vida, ayudar a reconstruir lo que había sido destrozado. Sí, fue muy indirecto, pero un día, mientras Antonio hablaba con los nuevos inversores de la empresa, mencionó algo que tenía en mente desde hace tiempo. Mamá, dijo en una conversación privada con Lucía, has hecho tanto por todos nosotros que creo que es hora de que pienses en ti misma sobre cómo quieres pasar los próximos años. Lucía lo miró sorprendida, ¿a qué te refieres? Antonio, siempre has trabajado incansablemente para que nuestra familia lo tuviera todo y sé que te ha costado mucho. Tal vez sea hora de pensar en cómo quieres para vivir de ahora en adelante, tal vez hacer algo solo por ti. Lucía se quedó en silencio por un momento. La idea de vivir para sí misma era algo que no se había planteado en mucho tiempo. A lo largo de su vida había dedicada a sus hijos, al negocio y a construir un legado. Ahora con la vida reorganizándose a su alrededor, tal vez era el momento de permitirse finalmente pensar en lo que quería. Tienes razón, admitió ella con una sonrisa melancólica. Quizás ahora pueda hacer algo solo por mí, viajar, ver nuevos horizontes, vivir una vida sencilla. Antonio sonrió, aliviado al ver que su madre finalmente pensaba en hacer algo por sí misma, aparte de las cargas que siempre había cargado. Te lo mereces, mamá, y si necesitas algo, siempre estaré aquí. Lucía, que había sido una empresaria dedicada, pero ahora se permitía soñar, solo que esta vez, era un sueño muy personal. Alicia lo notó de primera mano, la diferencia en su amiga, siempre a su lado en esos momentos de reflexión. Señora Lucía, últimamente hay algo diferente en usted. Lucía miró hacia arriba y sonrió al cielo azul. Amor, creo que puedes tener razón, Alicia. Luché durante mucho tiempo, preocupada por el futuro, olvidé lo que se sentía al vivir el momento. Ahora, por primera vez, soy. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Alicia asintió complacida. ¿Y qué piensas hacer con esta nueva etapa? Señora Lucía. Lucía hizo una pausa como si reflexionara sobre todas las posibilidades que ahora se abrían ante ella. Pensé en viajar, siempre he querido ver el mundo más allá de los negocios, más allá de las responsabilidades. Tal vez este sea el momento adecuado para eso. ¿Tienes un lugar específico en mente? Alicia preguntó curiosa. Siempre he querido visitar en los pequeños pueblos de Italia de donde procedían mis abuelos. También pensé en visitar el sur de España para ver los paisajes que solo conozco a través de los libros. Y quién sabe, tal vez descubrir nuevos lugares que nunca imaginé visitar. Alicia sonrió ampliamente. Eso suena maravilloso, y estoy segura de que será una experiencia transformadora. Fue entonces cuando Lucía tomó una decisión importante. No sería un viaje cualquiera, sería un viaje de autodescubrimiento, una reconexión con sus raíces mientras busca nuevos horizontes. La vida le había dado una segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Durante los días siguientes, Lucía comenzó a planificar su viaje con la ayuda de Antonio y Alicia. A pesar de que todavía vivía en el hogar de ancianos,
ahora por decisión propia, Lucía sabía que estaba lista para tomar las riendas de su vida una vez más. Quería empezar con algo especial y tenía el corazón puesto en visitar el lugar donde todo comenzó con su familia, un bonito pueblo de Italia donde nacieron sus abuelos. Creo que va a ser una forma de rendir homenaje a mi historia, a mi familia, volver a mis raíces, pero también algo nuevo, le dijo Lucía a Antonio mientras repasaba con ella los detalles del viaje. Antonio, tan comprensivo, aceptó, te mereces esto, mamá. Más que nunca, mereces vivir para ti mismo, libre de las preocupaciones que siempre te han rodeado. Alicia, que estaba cerca, sonrió mientras escuchaba su conversación. Y no se preocupe, señora Lucía, estaré con usted en cada paso del camino en este viaje. Lucía se volvió hacia Alicia, agradecida de haber encontrado a alguien que no solo se preocupaba por ella, sino que se había convertido en un verdadero amigo. No podría pedir una mejor compañía para esta nueva etapa de mi vida. A medida que continuaban los preparativos, Lucía comenzó a despedirse en silencio del pasado que había sido marcado por tantos. Todavía se reunía de vez en cuando con otros residentes del hogar de ancianos, y sus conversaciones a menudo se referían a reminiscencias y cuentos de vida. Pero a diferencia de antes, Lucía ya no se sentía prisionera de esos recuerdos. Había decidido vivir en el presente y, sobre todo, para sí misma. Finalmente, llegó el día de la partida. Lucía, Antonio y Alicia estaban en el aeropuerto, listos para embarcarse en la primera etapa de su viaje. Antonio, aunque no acompañaría a su madre en este viaje, estuvo allí para asegurarse de que todo saliera bien. Miró a Lucía con orgullo en sus ojos. Mamá, estoy seguro de que este viaje será la renovación que te mereces, dijo, tomando las manos de su madre. Lucía, con una sonrisa serena, respondió, ¿y tú, Antonio, estás listo para cuidar de la empresa y continuar con nuestro legado familiar? Sé que lo dejo en buenas manos. Antonio asintió, con la voz llena de determinación. Te prometo que honraré todo lo que construiste, mamá. Me enseñaste a pelear con integridad, y eso es lo que haré. Con un fuerte abrazo, Lucía y Antonio se despidieron. Alicia, al lado de Lucía, esperó él. ¿Llamada de embarque, tan lista para la aventura?, preguntó Alicia, con la emoción brillando en sus ojos. Lucía respiró hondo y se sintió completamente libre por primera vez en muchos años. Más que lista, Alice, estoy lista para vivir con eso. Subieron al avión, dejando atrás una vida llena de altibajos pero llevando consigo la certeza de que el futuro finalmente estaba en sus manos. Lucía no sabía exactamente lo que encontraría en este viaje, pero por primera vez, eso no importaba, estaba dispuesta a descubrir y, sobre todo, a vivir plenamente el tiempo que le quedaba, así que, con el corazón aligerado y el espíritu renovado, Lucía se embarcó en su nueva aventura, un viaje que no solo simbolizaba un nuevo comienzo, sino también una prueba de que, incluso después de las mayores traiciones, la vida podía sorprendernos con nuevas oportunidades de felicidad. Lucía y Alicia se posaron en Italia bajo el cielo despejado de una mañana soleada. El aire era ligero y parecía soplar nuevas brisas sobre la vida de Lucía. El pequeño pueblo, con sus calles de piedra, sus edificios históricos y la suave sonido de voces a lo lejos, era un lugar que Lucía siempre había soñado visitar, y ahora, con Alicia a su lado, finalmente estaba allí, para reconectarse con sus raíces y, al mismo tiempo, descubrir una nueva versión de sí misma. En las calles del pueblo, Lucía se sentía como si estuviera retrocediendo en el tiempo, caminando a través de los recuerdos de su familia. Mi abuela solía contarme historias sobre este lugar, dijo Lucía con nostalgia. Dijo que la gente de aquí conocía el verdadero significado de la comunidad y la familia. Alicia, absorbiendo el entorno, podía sentir cuánto significaba este viaje para Lucía. Creo que estaría orgullosa de verla aquí, señora Lucía. Ciertamente sabía que un día volverías a este lugar. Lucía asintió, sus ojos brillaban de emoción. Me siento más conectado, Ed, con ella ahora que nunca, y con eso, siento que finalmente puedo permitirme algo que nunca hice, ser feliz sin preocupaciones. Los días en Italia fueron una experiencia de redescubrimiento para Lucía. Se permitió explorar el pueblo a un ritmo pausado, visitando los lugares
mercados hablando con los residentes y, lo más importante, absorbiendo cada momento con un corazón abierto y sereno. Alicia siempre a su lado fue una compañera constante y divertida ayudando a Luke a vivir esta nueva etapa con ligereza y sin presiones en una tarde particularmente soleada mientras tomaba un café en una pequeña plaza. Alicia le preguntó a la señora Lucía, ahora que ha regresado a sus raíces, ¿qué viene después? ¿Qué espera para esta nueva etapa de su vida? La vida Lucía se detuvo observando la actividad alrededor de su familia paseando niños corriendo la vida sucediendo a su alrededor Alicia. Creo que por primera vez en mucho tiempo, no tengo un plan rígido, y eso es liberador. Solía planear cada detalle de mi vida, cada paso de mi camino. Pero ahora quiero ver a dónde me lleva la vida. Alicia sonrió. Eso suena a verdadera libertad. Lucía estuvo de acuerdo. Sí, y creo que eso es precisamente lo que siempre he estado buscando. Sin darme cuenta, la vida me puso a prueba de muchas maneras. Me quitó mucho, pero también me dio oportunidades para reconstruirme, y eso es lo que quiero hacer, no solo sobrevivir, sino vivir verdaderamente como él. Los días se convirtieron en semanas. Lucía comprendió que este viaje no era solo una visita a sus orígenes, sino el cierre de un capítulo. El lugar que una vez representó el comienzo de la historia de su familia ahora la ayudaba a cerrar un capítulo marcado por las luchas y abrir uno nuevo, más suave, más significativo. En una noche tranquila, Lucía y Alicia subieron las colinas que rodeaban el pueblo bajo el cielo estrellado. Lucía sintió una profunda paz. Aunque todavía estaba presente en sus recuerdos, el peso de la traición de Giovanni y Sofía ya no la dominaba. Su atención se centró más bien en la belleza de la sencillez, las pequeñas alegrías, las relaciones sinceras y las conexiones que estaba haciendo. Pareces estar en paz, susurró Alicia, rompiendo el silencio de la noche. Loa sonrió melancólicamente mientras miraba hacia el cielo. Durante mucho tiempo, cargué con el peso de la decepción y la traición. Tanto Giovanni como Sofía tomaron decisiones terribles, pero no dejaré que eso me siga definiendo. He aprendido que no importa lo que me hayan hecho, todavía puedo elegir cómo quiero vivir, y elijo hacerlo. Vive en paz. Alicia, siempre en sintonía con los sentimientos de Lucía, hizo una pausa y se volvió hacia ella. Es usted una inspiración, señora Lucía. Nunca pensé que alguien pudiera pasar por todo lo que has pasado y aún así salir tan fuerte y decidido como eres. Lucía, conmovida por las palabras de su amiga, le tomó la mano en señal de gratitud. Tuve ayuda, Alicia. Sin ti, Antonio, y toda la gente que me apoyó, no lo habría logrado. A veces lo que más necesitamos es que alguien nos recuerde lo que valemos, y todos ustedes lo hicieron por mí. Al final de su viaje por Italia, Lucía ya no era la misma mujer que había llegado, se sentía renovada, vigorizada, dispuesta a vivir cada día con gratitud y plenitud cuando llegaba el momento de volver a casa. Lucía sentía que no dejaba nada atrás, solo llevaba consigo la certeza de que, incluso después de las tormentas más grandes, siempre hay espacio para un nuevo comienzo en el vuelo de regreso. Alicia con un brillo en los ojos preguntó entonces cuál será la próxima aventura señora Lucía. Se rió sintiendo una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Aún no lo sé, Alicia, pero eso es lo más emocionante. La vida me ha deparado muchas sorpresas, y creo que estoy preparado para lo que está por venir. De vuelta a su vida diaria, Lucía no regresó al hogar de ancianos con la misma sensación de encierro que había sentido antes. Ahora ese lugar era solo otro punto de partida para nuevas aventuras. Allí tenía amigos, un hijo muy bueno y un amigo leal, pero sobre todo, Lucía se tenía a sí misma, y al final, eso es lo más importante. Lucía, la mujer traicionada y abandonada, era la dama fuerte que había vencido a la desgracia y reencontró su propia fuerza y en toda la incertidumbre de la vida, supo que siempre habría algo nuevo por descubrir, algo nuevo por conquistar. No olvide activar la campana de notificación para obtener primero el siguiente video. Compártelo con tus amigos y mira el video en la pantalla final. Te vas a conmover.